Acabo de leer una frase que dice: la libertad de expresión se gasta solo cuando no se la usa, de un argentino, si no me equivoco, es Sebrelli. Y resulta que hay una denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa que dice: los gobiernos buscan asfixiar la libertad de prensa. Cuba, Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Bolivia son los países donde más se consolida un modelo restrictivo de la prensa independiente. América Latina ha sufrido en el último año un aumento de medidas oficiales encaminadas a asfixiar la actividad periodística crítica e independiente, alertó en Charleston, Carolina del Sur, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. A su vez, el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edson Lanza, advirtió que la situación de la libertad de expresión y la concentración de medios ha empeorado en la región. Lamentablemente tenemos que decir que la cosa está peor y que no logramos que bajen los niveles de violencia en términos de amenaza, hostigamiento y asesinatos de periodistas, afirmó Lanza. A su turno, Paolillo arrancó en la presentación de su informe preliminar sobre el estado de la libertad de prensa en la región con una seria advertencia. En muchos países de la región, los mandatarios han asumido una posición cuasi monárquica, profundamente antidemocrática. Lo mismo ocurre, adelantó en su denuncia, en Bolivia, donde el gobierno del presidente Evo Morales utiliza la publicidad para presionar a medios independientes, y en Nicaragua ahí solo queda un canal de televisión, una radio y un medio no oficialista. La situación es gravísima, gravísima, pero a ver, escuchemos qué dicen Magui Talavera y Tufiare. Dale. La Sociedad Interamericana de Prensa ha sacado un informe en el cual dice que los gobiernos buscan asfixiar la libertad de prensa. ¿Cómo ve este informe y también en nuestro contexto en Bolivia, cómo está la prensa? Lo que voy a rescatar del informe es que señala que, lejos de mejorar en la consolidación de un derecho como es el de la libertad de expresión y la libertad de prensa, se ha retrocedido. Y hablan no solamente, parece que algunos cables hablan solo de los países del ALBA, no es un problema solo de los países del ALBA, sino de toda la región, ¿no? Porque en México los casos son mucho más graves porque la violencia es mayor y porque ahí actúa el crimen organizado. No es solamente el tema de la represión de los gobiernos, digamos, de las autoridades públicas. Y ya en otros países como los países del ALBA, pero también uno puede decir en Colombia, hay restricciones que afectan las libertades. Muchos dicen, pero siempre fue así, ¿no? Más bien ahora aquí todo el mundo dice lo que quieren, vos opinás lo que querés, Ulano, Carlos Valverde, no sé. Pero no se trata de eso. Yo creo que hemos perdido de perspectiva que lo que uno siempre aspira es a consolidar los derechos que se han conquistado después de largas luchas, y lo que se está viendo ahora es que esos derechos están siendo menoscabados. ¿Cuáles creen que son las medidas que están llevando a tomar esto, al menos en nuestro contexto en Bolivia, las medidas que se están llevando a que se asfixie la libertad? Yo siempre hago una aclaración y digo, no es solamente un problema del gobierno central. Esa forma de asfixiar a los medios de comunicación que son independientes, que no son propagandísticos, que no están alabando lo bueno y escondiendo lo malo que hacen las autoridades de gobierno, se replica también en los gobiernos locales y en las gobernaciones departamentales. Es un problema grave porque todo el mundo sabe, una prensa independiente necesita para eso tener una economía sólida, ¿no? También independiente. Si los organismos del Estado, que son los que generan el mayor volumen de propaganda, de publicidad, uno podría decir, están utilizando los recursos públicos como premio y castigo, que ya lo denunció Carlos Valverde hablando del municipio y del gobierno central, va en detrimento de los medios. ¿Por qué? Porque están obligados a recortar personal, a recortar las publicaciones. Muchos incluso ceden a la tentación y comienzan a vender las páginas, incluso las portadas o los titulares informativos.
y va en menoscabo, y eso es algo que la gente debiera de entender, no solamente del medio de comunicación o de los periodistas o de los reporteros gráficos, que perdemos nuestras posibilidades de hacer el trabajo como debiera ser, sino también en detrimento de la población que no logra estar bien informada. Estas publicidades por parte tanto de los tres niveles de gobierno se ha vuelto como una herramienta de presión frente a los medios de comunicación. No me cabe la menor duda, no solamente como una herramienta de presión, sino también como una herramienta de consolidación de los gobiernos de turno en ese espacio de poder que han conquistado, ¿no? Estamos viendo que las informaciones que comienzan a aparecer o las campañas, las publicidades permanentes que hay desde los organismos del Estado, que son mentirosas en la mayoría de ellas, tienen mucha más salida, mucha más difusión que las informaciones que buscan revelar eso o descubrir o dejar en evidencia que se está mintiendo, ¿no es cierto? Entonces, lo grave en este caso es que están usando recursos que son públicos, que son de todos los ciudadanos, para ir consolidando mentiras y coartando de verdad las libertades de expresión, no solamente, insisto, de los periodistas, sino de los ciudadanos en general. Ahora, hay otra medida que toma el informe en el cual dice que en México que hay empresarios de medios de comunicación amigos del poder, y que esto lleva a que esos medios sean más, o sea, si bien reciben publicidad y todo, pero son más suaves en sus noticias y son más divagantes. ¿Crees que hay aquí en Bolivia empresarios amigos del poder? Yo no solamente creo que hay, sino que creo que siempre ha habido empresarios que nunca han tenido una posición de verdad política o de compromiso ciudadano, sino que han ido cambiando según según los cambios que se operen en el gobierno, ¿no? En el caso de Bolivia, y uno puede decir que también ha pasado en Venezuela, que son los que tenemos más conocimiento, también en Argentina, es que con recursos, ya sean públicos o privados o mixtos, se están haciendo unas alianzas curiosas entre quienes están en el ejercicio del poder político y algunos que no son necesariamente empresarios, pero que consiguen recursos y van comprando los medios que son independientes. Mantienen una apariencia de independiente, pero en realidad funcionan como si fueran medios partidarios, digámoslo, porque no son ni siquiera gubernamentales, ¿no? Eso se ha llegado a denunciar. Incluso Raúl Peñaranda publicó un libro al respecto, hablando de los medios paraestatales, pero lo que uno ve es que se dicen las cosas, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Maggie siempre es certera en lo que dice y conoce el tema, y es preocupante lo que pasa, porque, como ella dice, no se trata de que Carlos Valverde diga lo que le dé la gana. Yo siempre digo, sacarle las puteadas, ponerlas en un cernidor, y vas a ver que las puteadas van a pasar por el hueco chico, y lo que vale la pena se va a quedar en el hueco como que no puede pasar porque es muy grande. Yo no, ustedes me ven escribir, un montón de cosas escribo. Nunca van a ver que yo escriba un puta, un mierda, un carajo o un cojudo. Eso me sale, es natural en mí. Lo heredé de mi abuelo Waldo Bravo Justiniano. Y de todos mis tíos, los Bravos, Bacadíes, son sumamente floridos. Y no le hace daño a nadie eso. ¿Sabe qué nos hace daño? Que nos roben, que nos maten, que nos mientan, que se roben la plata, que se embosque la verdad, ¿no? Que se use a la gente. Eso hace daño. Que no se tenga el coraje, que se sea dirigente y no se tenga el coraje de salir y dar la cara e ir de frente. ¿Que hay periódicos afines al gobierno? Claro que hay. Yo lo escucho al gobierno nacional declararse un acérrimo enemigo de la privatización, de la capitalización y todas las acciones que ellos quieren. Y uno mira
Hay una persona aquí que es dueño de Full Televisión, que es dueño de ATV y que es dueño de PAT. Es un paraguayo que todo el mundo cree que es venezolano, pero en realidad es paraguayo, que hizo su fortuna gracias al empuje de don Hugo Chávez Frías en Venezuela, y que de allá ha venido a comprar, y vaya uno a saber si lo que ha comprado, lo ha comprado con su plata o se ha asociado con poderosos aquí, poderosos del poder político aquí, y ha comprado no solamente estos canales, uno de ellos, al menos que conocemos, a partir de una terrible y tremenda extorsión a su dueño, terrible y tremenda extorsión, porque no les costó plata. No, nos hicimos parte de sus deudas, de las deudas que tenía, sí, pero el canal vale 12 millones y se quedaron con la deuda de 4 o 3. Y el saldo, no, el saldo, déjalo ahí, viejo, porque te podemos cagar con otras cosas. ¿No es cierto? Pero ese señor que apellida Gil, por si acaso me olvido de decirlo, va a decir, este no dice, no, este señor que apellida Gil, además es dueño de los ferrocarriles, es dueño de un fondo que administra la plata de las capitalizadas, o sea, un extranjero es dueño de la plata de los bolivianos, exactamente igual como antes era las dos AFP, con la diferencia que las AFP por lo menos tenían respaldo internacional y este señor no sabemos qué tenga, y sin embargo el gobierno no observa una situación de esa. Pero también es dueño del periódico La Razón. Y el monopolio sigue creciendo y los amigos del gobierno siguen beneficiándose de todo y parece que no pasa nada y cada vez cuesta más y después ya viene, además ahora están con la presión de que puta, no te le vamos a volver a dar la licencia que tenés y que te ganaste, porque ya viene el 2016, al fin del 2016 viene la nueva licitación y resulta que para entrar a licitar tu licencia tenés que poner 1 millón de bolivianos. ¿Quién entiende eso? Si es la licencia que te concedió el Estado. Pero para entrar tenés que poner 1 millón de bolivianos, lo que significa que cualquiera de nosotros ya no puede participar. Y entonces, claro, si lo contratás a vos no vas a entrar al aire. Si lo contratás a si trabaja en tu canal, no te vamos a dar publicidad oficial. Curiosamente las cosas cambiaron para nosotros. Nosotros recibimos publicidad ahora del municipio que antes no nos daba, desde que entró Desiree Bravo y decidió abrirse, no porque sea mi parienta, porque lamentablemente no tenemos ningún tipo de relación ya con Desiree, pese a que nos criamos juntos, pero ella dijo, no, aquí la publicidad es para todos. Vamos a abrirnos. Y hasta ahora no nos quitaron la publicidad, pero la gobernación nos la quitó, por ejemplo. Y el gobierno hace años que no nos da. Y hemos reclamado y hemos sido los únicos que hemos reclamado con cartas y todas esas cosas. Y finalmente Canela, el que está periodista y que está ahora de gobernador de Cochabamba, decidió no, ya está, aquí no hay que llorar. Simplemente denunciar, porque sirve como antecedente. ¿Ah? El día que no puedo, cierro y me voy. Así de sencillo y sin llorar. Sin llorar. Nadie me obligó a decir lo que digo. Nadie me obligó a tener el coraje de plantarme a decir lo que digo. Consecuentemente, el día que ocurra, me iré. Y se acabó el asunto. Dejémonos de historia. El problema es el daño que se le está haciendo a la sociedad, al país. Ya les digo lo que decía Sebrelli. La única manera que la libertad de expresión se gaste es cuando no se use. Todavía tenemos libertad de expresión. Lo que ya comienza uno a ver es que ya no hay libertad de
información, ya no hay la posibilidad de conseguir que alguien te rinda cuentas de lo que está ocurriendo, que alguien te dé una entrevista, ya no hay. Eso ya no existe. No, a este canal no vas a ir, a esta radio no vas a ir, a este lugar está vetado, no le vamos a dar bola. Así se están trabajando las cosas en este país. La Sociedad Interamericana de Prensa no está mintiendo. Esto ocurre sobre todo en los países llamados bolivarianos. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Qué dijo Tufiare? Por supuesto que es altamente preocupante, sobre todo el encargado de libertad de prensa emitió un informe que identifica entre ellos a Bolivia con complicaciones importantes del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. La situación no ha ido mejorando, la situación, según este informe, ha ido empeorando. Menciona los casos de Argentina, menciona los casos de Venezuela, menciona los casos de Nicaragua, menciona el caso de Bolivia. Extrañamente no menciona Ecuador, pero para mí Ecuador es uno de los países donde más se está dando el problema de el ejercicio ya limitadísimo de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Correa ha sido uno de los presidentes que más ha combatido a los medios que no son oficiales. Entonces hay un retroceso. El combate a los medios en general, que no son oficiales, se da a través de distintos recursos, sutiles algunos, otros más brutales. Ya no es el combate típico de tomar los medios o cerrarlos o censurarlos directamente, sino se lo hace de distintas formas. Y ha saltado en este informe de la Sociedad Interamericana de la Prensa la fórmula del uso de la propaganda estatal para suspender financiamientos a medios de comunicación y de esa manera empujarlos hacia un límite, ¿no? Empujarlos hacia un límite donde no puedan vivir de alguna manera. Muchos medios en Bolivia tienen como única fuente de ingresos la publicidad pública, la publicidad estatal, y estos son los medios que más sufren con el veto o con el premio, porque también se premia a los medios entregándole publicidad. A eso se refiere fundamentalmente este informe. Hay distintas fórmulas que están utilizando todos los gobiernos, porque para mí nadie se salva. En realidad yo rescato mucho lo que ha dicho el periodista Andrés Gómez, de que el periodismo debe comportarse igual con todos los gobiernos, porque todos los gobiernos se comportan igual con el periodismo. A los gobiernos no les interesa el buen periodismo, a los gobiernos en general y a los poderes políticos les interesa la propaganda. Y lo que se está desarrollando, y esa es la permanente pugna, ¿no? Propaganda o buen periodismo. Y ahí nos encontramos en ese escenario difícil. Se han incrementado los casos de violencia contra periodistas. En Cuba, pese a que aparentemente hay una apertura con el acuerdo que han suscrito Obama y Raúl Castro, siguen habiendo periodistas encarcelados. En Ecuador se están combatiendo ya al límite a los medios privados. Se está tratando de cerrar inclusive un observatorio de medios de comunicación que era muy crítico al gobierno de Correa. En Venezuela o se han cerrado o han sido cooptados los medios de comunicación. Y en Bolivia tenemos últimamente denuncias como la de Amalia Pando, que hablan de una asfixia de la radio en la que trabajaba, o del propio John Arandia, ¿no?, que ha deslizado que su desvinculación de un medio de comunicación tiene que ver con intereses vinculados al financiamiento publicitario. La publicidad estatal, según lo que nos viene diciendo, vendría a ser como una herramienta de presión por parte de los gobiernos, tanto central o departamental. En Bolivia en este momento el Estado es el mayor anunciante del país. Ha superado a todos, ha superado a cualquier empresa privada. Alguien lo calculó Raúl Peñaranda, que movería alrededor de $100 millones al año en propaganda el Estado. Lo dice en su libro, en la documentación que utiliza en su libro. Yo no lo he cuantificado, pero ahí hay un dato, ¿no? $100 millones no presupuesta ninguna empresa privada en Bolivia, por lo tanto ya el Estado es el principal anunciante en Bolivia. Y al tener semejante instrumento que es el financiamiento, por supuesto que muchas veces o va a premiar o va a castigar a los medios de comunicación que están a favor, los va a premiar, y a los que están en contra los va a ahogar, los va a castigar. Ha sido y se lo ha dicho, ¿no? El propio vicepresidente en algún momento dice que no van a darle publicidad a los medios que mienten.
Y para ellos los medios que mienten se los identifica, los que no están en esa línea de ubicación del oficialismo prácticamente. Entonces, no solamente el Estado, también los municipios en pequeñas poblaciones, también los municipios en poblaciones más grandes. No sé las gobernaciones, cuál ha sido la conducta, quizás menor, pero están usando la propaganda para ahogar a los medios o para premiar a otros medios de comunicación, y se da una especie de cooptación muy corrupta ya finalmente, ¿no? Muy corrupta. Por eso es importante que los medios diversifiquen sus fuentes de ingresos. En la medida que reciban ingresos de distintas fuentes, tienen más posibilidades de ser independientes que cuando reciben solamente de una fuente, en este caso el Estado. Y ya el Estado es el principal anunciante, lo es en Argentina también, lo es en Argentina. En Argentina ningún medio de comunicación tiene el presupuesto que maneja el gobierno para desarrollar periodismo. Y estos gobiernos de ahora han entendido como ningún otro gobierno la importancia de la comunicación, la importancia de la propaganda, diría yo. Pero claro, lo ideal fuera que uno tenga otros ingresos, pero eso pueden hacer las grandes corporaciones periodísticas. Los que hacemos periodismo independiente no podemos hacer eso, y eso no nos hace ser menos independientes. Es lo único con lo que no comparto, y entiendo perfectamente lo que dice Tufi. Mientras menos dependas de la publicidad oficial, más posibilidades vas a tener que hacer lo otro. Pero el problema es que la publicidad oficial no te llega, pero al mismo tiempo hay una presión sobre el empresariado local, y el empresariado local te dice: mira, viejo, puta, ¿sabes qué? No te puedo dar publicidad, me joden. En fin, está así, no hay de qué quejarse, a nadie le dijeron que iba a ser fácil, pero hay que seguir peleando y resistiendo y denunciando, y como dice, hay que tratar a todos los gobiernos igual. Les garantizo que se los trata. Tenemos varios gobiernos en nuestro caminar por el periodismo en 15 años, 16 años, así que lo que hemos tenido que decir se lo hemos dicho a todos. Claro, los últimos 9 han sido de don Juan Evo.